Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 36. Hermoso es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Hemos tenido un día lluvioso, pero es la bendición del Señor también. Y cada día, en cada momento, nosotros debemos aprovechar cada instante que tenemos para dar gracias al Señor en todo lo que hacemos. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén todos para leerlo juntos. Salmos capítulo 36, versos 5 al 11. Amén. Lo leemos como está escrito. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y el animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Inclinen su rostro. Eterno Dios, te damos gracias porque sabemos, Señor Jesucristo, que tu palabra es la luz que nos guía, que tu palabra es el manantial que nos sostiene. Todo lo que necesitamos, Señor Jesús, tú nos lo has dado por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar reunidos con el propósito de adorarte, de bendecirte, exaltarte, Señor. Ese es el único propósito que tenemos al venir a este lugar, Señor. Nuestro objetivo es darte a ti la excelencia, darte a ti la máxima gloria, Dios mío, que es reconociéndote, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque has hecho entender a nosotros, nos has revelado en nuestros corazones la grandeza de la soberanía de nuestro Dios. Te bendecimos, Padre, porque nos permites estar en este lugar con un corazón dispuesto a recibir el consejo de tu palabra. Por eso, Señor Jesús, te pedimos que nuestro pensamiento y nuestro corazón puedan estar canalizados para recibir de ti tu palabra, tu consejo, Señor, y no simplemente recibirlo, sino convertirnos hacedores de ellos, Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asientos, hermanos? En esta noche queremos meditar un poco sobre la fidelidad de Dios, un pilar inquebrantable. Y es tan importante ver cómo la fidelidad de Dios a través de todo el tiempo, hermanos, desde que Dios se manifestó a la humanidad, hemos podido contemplar la fidelidad de Dios en diferentes maneras, pero siempre está Dios en todo momento. En cada momento, en cada instante de la historia de la humanidad, hemos observado que Dios siempre está ahí con nosotros. Y cuando nosotros observamos este salmo, nos llama a nosotros bastante la atención, porque nos llama a ver la grandeza de la fidelidad de Dios. Nos muestra la maldad del ser humano y nos ayuda a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Notemos algo bien importante, la relación de Dios con la humanidad, porque ese allí es la raíz, hermano, de nuestro fundamento teológico, porque si nosotros observamos siempre la maldad del hombre, siempre el corazón del hombre está inclinado hacia la maldad, siempre el corazón del hombre es frágil y tiende a doblarse en cualquier situación. Pero cuando Dios manifiesta o establece una relación con la humanidad, Dios siempre se mantiene fiel a lo que Él ha prometido en su palabra, única y exclusivamente. Porque a veces, hermanos, durante toda la historia, siempre podemos encontrar personas de que creen confiar en el Señor de una manera diferente a lo que la Escritura nos dice a nosotros. Dios es un Dios que se ha hecho presente con nosotros en todo tiempo. Desde que el hombre fue creado
hasta que Cristo venga y sea el gran juicio, Dios va a estar siempre, porque no estamos fuera de la voluntad de Dios o de la soberanía de Dios. Entonces, cuando nosotros observamos esa relación que Dios tiene con su creación en general, vamos a observar la fidelidad de Dios en todos los aspectos. Y eso, hermano, nos lleva a nosotros a sumergirnos, a ver el amor de Dios en esa fidelidad también. En todos nosotros podemos ver la justicia y la rectitud que están dentro de la fidelidad de Dios. No saliéndonos de la fidelidad de Dios, podemos encontrar principios doctrinales que nos ayudan a nosotros con cualidades que son firmes y estables para anclar nuestra fe en Cristo Jesús. No podemos nosotros, hermanos, enfatizar una adoración sin entender la necesidad que tenemos como seres humanos de tener un Dios todopoderoso en quien podamos confiar. De eso depende de nosotros, de eso depende nuestra fe, de eso depende que hoy estemos acá y que podamos decirle gracias, Señor, con satisfacción. Porque es bien importante, hermano, que el anhelo que hay dentro de nosotros es el anhelo de tener una vida eterna con Cristo Jesús. Y si ese es el anhelo de tener una vida eterna con nuestro Dios, eso nos da la fuerza y refuerza la idea de una verdadera satisfacción en el servicio cristiano. No podemos nosotros pretender tener plenitud con nuestro Dios encontrándonos en una relación distorsionada con Dios. Por esa razón, como cristianos, como iglesia, nos encarecemos en tener una relación realmente adecuada con las Escrituras. Porque si no tenemos una relación con Dios correctamente, como las Escrituras lo dicen, lastimosamente no tenemos una relación con Dios. Tenemos una relación con un ídolo, no con nuestro Dios y Supremo Redentor. También nosotros observamos, hermanos, que la fidelidad de Dios nos muestra el concepto de la luz y la vida. Nos muestra también que Dios es el contraste de la oscuridad del pecado y de la maldad que había antes en nosotros. Es muy claro, hermano, que las Escrituras, al manifestar la luz y la vida, está representando la única y la verdadera revelación divina que es la Escritura, que es Cristo Jesús. No podemos nosotros pensar que existe otra revelación superior a lo que es la Escritura o el mismo Hijo de Dios. Por eso nosotros observamos que el amor de Dios se extiende. Cada mañana el amor de Dios se extiende, en cada año el Señor se extiende, en cada día el amor de Dios se extiende en nuestras vidas. Lo podemos reconocer como lo hizo el salmista en esta oración, en este cántico, y que nos lleva a nosotros a hacer un análisis en nuestros corazones, si nuestros corazones son rectos delante de Dios. ¿Y cómo hacemos ese análisis nosotros? Lo hacemos de acuerdo a la doctrina de la fidelidad, la soberanía divina y la gracia de Dios. Esta idea, hermanos, se encuentra en toda la Escritura y está alineada con la teología de la gracia, que sostiene que la salvación y la vida espiritual son un regalo de Dios, no algo que se pueda ganar a través de méritos u obras humanas. Por esa razón, como iglesia, nosotros, al entrarnos en la fidelidad de Dios, un tema muy amplio, la fidelidad de Dios, pero debemos nosotros como iglesia tener un concepto claro de qué es Dios, de qué es la fidelidad de Dios, cómo esa fidelidad de Dios afecta mi manera de vivir diariamente, porque nos afecta de una manera individual y nos afecta de una manera corporativa el entender la voluntad de Dios. La fidelidad de Dios es un atributo fundamental de Dios, es algo en lo que podemos confiar completamente, en la que nosotros, como se dice en el dicho, ciegamente yo puedo confiar en Dios. Ciegamente yo puedo confiar en Dios, en el Dios de las Escrituras, porque lo vemos a lo largo de la Escritura, cómo Dios se ha revelado fiel, cumpliendo siempre sus promesas y permaneciendo constante en medio de las situaciones cambiantes de la historia. Nosotros a Dios siempre lo vemos sentado en su trono. A Dios siempre está quieto, mientras nosotros nos afligimos, mientras nosotros somos seres humanos. Nosotros nos afligimos por todo y todos, pero Cristo, nuestro Dios, siempre permanece fiel en medio de las circunstancias. Dios,
con su fidelidad nos muestra su carácter inmutable y eso nos ayuda a nosotros como base para confiar en Dios. Porque si Dios tuviese un carácter mutable, Dios puede estar ahora de diferente manera y lo que Él ha prometido ya no lo va a hacer porque nosotros nos hemos portado mal. Pero Dios en su carácter inmutable nos muestra su amor y su fidelidad. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y creo que todo cristiano, desde el primer día que el Señor nos trajo a Él, podemos decir: Dios es fiel. Porque en cada momento de nuestro diario vivir han habido flaquezas, han habido desánimos, han habido momentos en que no hemos tenido deseo ni siquiera de orar. Pero Dios, hermanos, ha mostrado su gran misericordia y como lo dice el profeta, nuevas son cada mañana. Estas se renuevan a cada instante en nuestras vidas y nos ayudan a nosotros a crecer, nos ayudan a nosotros a poder realmente entender lo que está sucediendo en nuestras vidas conforme a la voluntad del Señor. Jeremías, en medio de la desolación, reconoce que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, sino de la naturaleza eterna y constante de nuestro Dios. Y eso es importante, hermano, que nosotros como cristianos pongamos nuestras esperanzas, pongamos nuestra fe, fijemos nuestros ojos en la naturaleza eterna de nuestro Dios. No en lo que nosotros como seres humanos podamos creer que somos fuertes, sino que creamos siempre que Dios permanece firme en su amor y compasión para con los suyos. Y gracias a ello es que nosotros, hermanos, podemos estar de pies todos los días. Así como Jeremías halló consuelo en la fidelidad de Dios durante la destrucción de Jerusalén, nosotros podemos confiar en Dios que nunca nos va a abandonar. ¿Cómo alguien puede hallar consuelo en Dios en un momento de que está siendo atacada su ciudad, que está siendo saqueada su ciudad, que está siendo destruido su casa, hermanos? ¿Cómo? Parece ser una persona inhumana, parece ser una persona que no le importa lo que está sucediendo, pero lo que pasa aquí es que cuando hay una convicción clara de al Dios que le servimos, entonces tenemos una confianza clara y puntual en ese Dios soberano, hermanos. Nosotros vemos a través de la Escritura a ese Dios que nos ha llamado a su santo refugio. Nosotros como cristianos podemos descansar y confiar ciegamente que Dios nunca nos va a abandonar. En ningún momento de nuestra vida Dios nos va a abandonar, siempre y cuando nosotros, hermanos, estemos de acuerdo a las Escrituras. En el verso 11 que acabamos de leer dice: no venga pie de soberbia contra mí y mano de impío no me mueva. ¿Por qué razón? ¿El profeta pudo haberse sentido triste? El profeta pudo haberse sentido decepcionado, el profeta pudo haber sentido todo lo que nosotros podemos sentir, pero el profeta había confiado en el Señor y una de las cosas que no vino al profeta fue la soberbia y ningún impío con pensamiento impío vino y lo movió de lo que él creía. Cuando nosotros estamos en diferentes situaciones, hermanos, en diferentes tribulaciones, lo primero que queremos es salir, ¿verdad? Del salto olímpico. Queremos pasar lo más pronto posible, hermano. Pero no queremos a veces aprender lo que está sucediendo. Y queremos que Dios actúe de una manera rápida. Pero Dios a veces tarda en sacarnos de esas situaciones porque necesita que nosotros realmente aprendamos a confiar en que Dios nunca nos va a abandonar. Y esa es una parte clave que la iglesia primitiva, que el pueblo de Israel tuvo ese concepto bien claro en sus pensamientos. Cuando la iglesia primitiva fue perseguida, hermanos, ¿en qué tuvieron que haberse confiado? En que Dios no los iba a abandonar. El pueblo de Israel cuando era cautivo, era llevado desolado, ellos confiaron en que el Dios que los había sacado de Egipto no los iba a abandonar, que Dios iba a estar siempre con ellos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Durante el transcurso del tiempo de la iglesia y en nuestras actualidades, hemos confundido la fidelidad de Dios
con el capricho humano, en que creemos que la fidelidad de Dios es cuando yo estoy realmente sin preocupaciones económicas, sin preocupaciones de salud, sin ningún tipo de problema y en lo que hay en mí simplemente es soberbia, hermanos. Porque eso es lo que abunda hoy y es lo que se ha confundido con decir que Dios está siendo fiel conmigo porque yo lo tengo todo, porque no tengo necesidad de decirle a alguien ayúdame, porque no necesito de mi hermano. Eso es lo que el enemigo ha hecho el cambio en nuestros pensamientos, en creer que en nuestra soberbia es Dios el que está actuando o que es la fidelidad de Dios en esa soberbia. Mas no entendemos que es mano impía la que nos está moviendo de la verdadera identidad cristiana en la fidelidad de Dios. Por ello nosotros debemos realmente entender que la fidelidad de Dios como atributo se refiere a la constancia, inmutabilidad, confiabilidad absoluta que Dios va a cumplir sus propósitos, su promesa y su palabra. Su palabra, hermano. Este atributo implica que Dios es completamente digno de confianza y que no cambia, no varía en sus intenciones o acciones. También es parte esencial del carácter y fundamental para la relación que hoy tenemos nosotros con nuestro Dios. ¿Por qué es fundamental para nosotros? Porque de lo contrario, hermano, vamos a tener un Dios que no es bíblico. Vamos a tener una confianza que no es bíblica y podemos tener descripciones realmente impías creyendo que son fidelidad de Dios. Por ello es importante que nosotros apeguemos nuestro conocimiento a la palabra del Señor. Como iglesias bíblicas estamos llamados a asumirnos a la palabra del Señor, sujetarnos a la palabra del Señor, guiarnos en la palabra del Señor, porque es la única manera en que nosotros podemos contemplar este atributo maravilloso de nuestro gran Señor, la fidelidad. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Y qué es lo que el Señor ha prometido desde un principio? Nos ha prometido riquezas, nos ha prometido que no vamos a tener preocupaciones, que vamos a ser inmortales, que vamos a tener la fuente de la juventud para toda la vida, que nunca vamos a envejecer. Nunca nos prometió eso el Señor. El Señor nos prometió un Salvador y lo tenemos. Tenemos el Salvador. Él vino a esta tierra y ese Salvador se llama Jesús. Ese Salvador se llama Jesús. Dios cumplió la promesa de rescatarnos por medio del mérito de Cristo Jesús. Por medio de su sangre hizo reconciliación y ahora nosotros gozamos de ello. En Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Él dice y no hace? ¿O habla y no cumple? De esta manera Dios muestra que la diferencia entre Él y nosotros es que nosotros cambiamos de opinión, mas su palabra es confiable por todas las generaciones. Por todos los siglos la palabra del Señor es confiable y no es alterada por mi pensamiento. Y por eso es que Dios es inmutable también. Al no cambiar, este atributo inmutable es estrechamente relacionado con su fidelidad. Malaquías 3:6 declara, yo el Señor no cambio. Su carácter es constante y eterno. ¿Y cómo nosotros estamos de acuerdo en que su carácter es constante y eterno? Porque no vemos alteraciones en su carácter desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Con una completa guía hacia la salvación. Lo que nosotros contemplamos es que Dios ha pastoreado a sus escogidos desde un principio y hasta la eternidad. Y por ello nosotros tenemos claramente que la fidelidad de Dios se manifiesta en su justicia y en su misericordia que Él ha derramado sobre nosotros. Segunda Timoteo 2:13 afirma, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios saca al pueblo de Israel, Dios se hace de una nación y esta nación le es infiel, esta nación se va tras otros ídolos, se va tras otros costumbres. ¿Y qué hace Dios?
los vuelve a traer, los vuelve a llamar, los vuelve a traer, a reunir. ¿Qué hace con nosotros nuestro Dios? Cuando realmente fallamos, cuando realmente nos decepcionamos, cuando realmente nos sentimos cansados, cuando realmente decimos, creo que ya no voy a continuar yendo a la iglesia. ¿Qué hace? No nos llama, no nos atrae, no nos consuela, no nos fortalece. Al caso no tenemos su Santo Espíritu morando en nosotros, que nos redarguye todo el tiempo para vivir realmente como verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor hacía en el Antiguo Testamento. Eso es lo que la palabra del Señor hacía a través de los profetas. Eso es lo mismo que la palabra del Señor hace hoy día en nuestros corazones. Y es que nosotros allí podemos contemplar que Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuando nosotros encontramos la palabra Jehová, encontramos un nombre de pacto, un nombre serio, un nombre que hay que tener realmente reverencia en lo que estamos leyendo, porque es el Dios Todopoderoso. Y dice el salmista, hasta los cielos, así de inmenso es la misericordia del Señor, así de grande, de inescrutable es la fidelidad de Dios, que nos extiende su amor, que nos extiende su justicia, que nos extiende su perdón, hermanos. Dios siempre permanece fiel. Dios siempre ha sido fiel. Nosotros somos los que nos hemos desviado en muchas ocasiones, pero la fidelidad de Dios nunca ha cambiado. El mismo Dios que creó a Adán, le dio órdenes a Adán. El mismo Dios que habló con Moisés, el mismo Dios que le prometió un pueblo a Abraham, el mismo Dios que prometió un Salvador, es el mismo Dios al que nosotros estamos escuchando a través de su palabra. Ese mismo Dios. Y esa naturaleza nosotros la podemos deleitar, hermano. Esa misma naturaleza nosotros la podemos apreciar a través de las Escrituras. Dios, hermanos, nos ha dado la salvación. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de cierta maldad, de toda maldad. Y notemos algo bien importante. Primera de Juan 1:9 no le está diciendo al hombre impío, no le está hablando al no cristiano, le está hablando a personas cristianas como usted y como yo. Si confesamos nuestros pecados, note eso, si confesamos nuestros pecados, hay un condicional, si confesamos. Hay una acción, si confesamos. Nosotros, hermanos, podemos vivir, podemos estar en la congregación todo el tiempo y podemos estar ocultando nuestros pecados. Podemos estar viviendo no vida santa, pero la palabra del Señor nos llama si confesamos nuestros pecados. Notemos, dice que no vamos a hallar consuelo. No, Él, ¿quién Él? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no simplemente perdonarnos, sino que limpiarnos de toda maldad, dejándonos limpios, aptos. Hablaba con el pastor Freddy y somos el templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros, pero ¿observamos nosotros esto? Si confesamos nuestros pecados. Las conferencias han sido muy buenas, muy edificantes. Escúchenlas cuando tengan tiempo, porque han sido muy edificantes. Yo tuve ya el privilegio de escucharlo. Y hermanos, aunque ese pecado que nos asedia todo el tiempo y nosotros venimos delante de Dios con un corazón sincero y con una convicción clara de quién es Dios, que del ojo de Dios nada podemos esconder, podemos estar plenamente seguros que vamos a encontrar perdón de pecado y vamos a encontrar limpieza de toda nuestra maldad. Pero esto no indica pecados que reincidimos
que reincidimos y reincidimos y reincidimos, porque no estamos encontrando deleites. Al momento que nosotros no confesamos nuestros pecados, encontramos deleite en ese pecado. ¿Y qué es el pecado? Errar al blanco. ¿Y qué es errar al blanco? No ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es no ser guiado por el Espíritu de Dios? No entender el precepto divino. Y si usted no ha entendido el precepto divino, dos cosas, como lo decía el Salmo de esta tarde. Es un asno, es un caballo. O simplemente usted no ha sido regenerado. Pero un regenerado, como decían los reformadores, se va a guiar por la Escritura. La Escritura es su faro de luz. La Escritura, dice el verso 9, en tu luz veremos la luz. El manantial de la vida está en Él. Y nosotros, hermanos, aquí en las Sagradas Escrituras tenemos ese manantial, tenemos esa luz que es la palabra de Dios, y esa luz es la palabra. Esa luz que nosotros tenemos por el Espíritu Santo es la palabra del Señor. No podemos alejarnos de esa naturaleza, no podemos alejarnos de esa gran realidad que existe para nosotros y esa garantía que tenemos que Él va a actuar conforme a su justicia y su misericordia en responder con perdón a sus escogidos. A sus escogidos. Entonces Dios también nos provee santificación por su fidelidad. Nos promete sostener y preservar a sus hijos en la fe. Primera Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no solo nos llama a la salvación o a la fe, también se compromete a llevar a cabo su obra hasta la santificación final o la glorificación final en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claros, hermanos. Tener una realidad en lo que estamos viviendo, una realidad de lo que somos nosotros. Y la realidad que nosotros somos como corporativo, somos el cuerpo de Cristo. Como individuos somos templo y morada del Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia de este tiempo ha perdido de vista. Esto es lo que la iglesia de este tiempo se ha alejado de la realidad, que es el cuerpo y templos y morada del Espíritu de Dios. Hermanos, estar cómodos está bien. Pero ¿qué sirve estar cómodos y viviendo impíamente? ¿De qué sirve estar cómodos y estar en la soberbia? ¿No es camino al infierno? ¿No es camino a nuestra desgracia? ¿De qué le sirve al hombre que ganara el mundo y perdiere su alma? ¿Qué se va a llevar? ¿Qué no podemos llevar? Preocupaciones, hermanos, tenemos. Hasta ya no. Preocupaciones hay, y si usted no tiene preocupaciones, acérquese a cualquiera de nosotros y le compartimos para que usted tenga más. Preocupaciones, hermanos, vivimos en un ambiente tan ajetreado, tan acelerado, que todo el mundo, hoy desde que tenemos conciencia, tenemos preocupaciones. Y eso está haciendo que la iglesia pierda de objetividad la verdad bíblica, la centralidad de Cristo, la glorificación de Cristo. Y por esa razón es que el Señor siempre nos llama a nosotros para que entendamos que Dios es fiel. Dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La fidelidad de Dios es un refugio para nosotros los creyentes, nosotros sus hijos. Y sabemos, hermanos, que Él no nos va a dejar en medio de la prueba. No nos va a abandonar en medio de esa situación difícil en la que estemos pasando. Hermanos, acerquémonos a Dios. Confiemos que cuando nos venimos delante de Dios, Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi capricho, hermano. Porque a veces nosotros estamos siendo tentados, decimos, pero no, hermano, no es que somos tentados, sino que estamos con un pie de soberbia.
Y por esa razón es que no podemos ver la luz de Cristo en medio de esa situación, porque estamos de acuerdo a nuestra soberbia, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Pero es necesario, hermano, que nuestra luz sea Cristo, porque allí vamos a ver la luz y vamos a disfrutar la vida también. Podemos ver nosotros en el verso 6 que Jehová, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. A todos Dios nos da de acuerdo a las medidas. Hemos tenido un mensaje anterior por el pastor Johnny, en que a veces el impío prospera y nos molesta. A veces el impío parece que le va a caer el mal, ¿verdad? Y nos molesta, pero nos observemos nosotros. Y mano de impíos no me muevan. Porque el impío, hermano, es ruin lo que le viene. Es destrucción lo que le viene. Van a perder su alma y van a ser destruidos. Y al fin del día no van a tener nada en la eternidad. Mas nosotros, hermanos, nuestras riquezas están en el cielo. Nuestras riquezas están en las Escrituras. Nuestra riqueza está en la comunión de los santos. Nuestra riqueza está en que somos templo y morada del Espíritu Santo. Si usted se cree pobre, ¿con qué tan gloria Salomón vistió el templo? Porque la presencia de Dios iba a descender allí. ¿Con qué tan gloria, hermano? Los judíos se sentían pomposos al tener un templo adornado de oro y de plata. Y nosotros nos sentimos tan pobres, tan miserables, porque hemos perdido de vista que somos el templo y morada del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Nuestra confianza en Dios, hermanos, se basa en esa fidelidad que tenemos de parte del Señor. Hebreos 10:23 nos exhorta, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Observamos? Mantengamos firme la profesión. Y una de las situaciones, hermanos, es cómo mantenemos firme esa profesión de nuestra esperanza. Es siendo cristocéntricos. No hay otra manera, hermano. Porque si no somos cristocéntricos, vamos a vacilar y vamos a perder de vista a aquel que es fiel. La fidelidad de Dios, hermano, es tan esencial para nuestra relación con nuestro Creador, porque implica que es digno de confianza, que es digno de alabanza, es digno de ser adorado y que Él nunca cambia y va a actuar siempre conforme a su palabra. Que ese es el objetivo final, actuar conforme a su palabra. Todo lo que esté alineado a su palabra, Dios lo va a cumplir. Y lo que Dios ha prometido, hermano, lo está cumpliendo. Ahora lo que nosotros estamos esperando y que Dios lo prometió es que Jesús ha de venir por su iglesia. Y tarde o temprano ha de venir. Y esa es nuestra esperanza escatológica, que vamos a estar con nuestro Señor, que el Señor ha de venir por nosotros. Dios también cumple todas sus promesas. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que hemos observado nosotros, que Dios ha cumplido siempre sus promesas y por eso nosotros como iglesia esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia está llena de tantas promesas cumplidas desde Abraham hasta el máximo cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ello nosotros, hermanos, podemos decir, yo confío en Dios porque Él cumplirá lo que Él ha prometido en su palabra que hará en la iglesia y en mi vida. Podemos estar confiados en que Él hará eso. Podemos tener esa esperanza que vamos a ver los resultados de esa esperanza, de esa fidelidad en nuestras vidas. Y cómo nosotros lo vamos a observar siempre viendo la centralidad bíblica en nuestra manera de vivir. Ya que en el Antiguo y Nuevo Testamento las Escrituras nos declaran que Dios es digno de confianza y que siempre ha cumplido sus promesas y las seguirá cumpliendo siempre y cuando nos alineemos a su palabra. Fuera de la alineación de su palabra, hermano, no esperemos nada.
La palabra del Señor es completa para decirnos a nosotros lo que necesitamos, y lo que necesitamos es poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Dios siempre ha sido fiel, hermanos, desde la antigüedad, y lo podemos observar nosotros, que Dios le prometió a Abraham una gran nación, Génesis 12, 2 al 3. Y luego nosotros observamos que esa nación se llevó a cabo, porque nosotros ya lo vemos en la historia. Pero este hombre, que no lo podía ver, ya estaba viejo, su esposa no podía tener hijos, y le dijo, te vamos a dar. Y pasa tanto tiempo. ¿Pero se cumplió o no se cumplió? Claro, se cumplió. Tenemos una nación étnica descendiente de ellos. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos ser claros en lo que estamos viendo, en lo que estamos aprendiendo la palabra del Señor. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Por donde quiera que vamos, para donde quiera que nosotros observemos, como dice el verso 5, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Todo lo que nosotros observamos en la Escritura, hermano, nos lleva siempre la mirada al trono de la gracia, a la misericordia derramada por el Señor, porque son Dios que ha decidido atraernos a Él. Es Dios que ha decidido mostrar misericordia. Es Dios que ha mostrado fidelidad a nuestras vidas. Y esa fidelidad, hermano, que Él ha mostrado en nuestras vidas, no puede ser alterado por ninguna circunstancia. Nunca podemos nosotros torcer la mano del Señor. Nunca. Usted puede rasgar su cuerpo y no va a torcer la mano del Señor. Dios hará conforme lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Y nos resalta la magnitud de Dios siempre en lo que nosotros vemos. Y nos lleva a nosotros que la comprensión humana está tan limitada, porque Dios está por tan encima de nuestra mínima comprensión que tenemos. Está por muy encima de lo que nosotros podemos ver. Nos muestra que Dios siempre ha sido fiel, y que Dios es fiel a pesar del agravio que suframos, a pesar de la tribulación que estemos pasando. Dios es fiel, y que Dios va a cumplir siempre su palabra y su propósito en nuestras vidas, hermanos. Confiemos en el Señor, que Dios no se olvida de nosotros, que Dios siempre ha prometido y Él siempre ha cumplido. Nunca se ha quedado Él con una promesa sin cumplirla, y nunca ha sido alterada tampoco. Dios en el Nuevo Testamento nos manifiesta la fidelidad a través de la plenitud de Cristo Jesús. Nos muestra que Dios es fiel. En 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad de Dios está basada en nuestra salvación. Nuestra gran salvación está basada en la fidelidad de la promesa que el Señor había hecho. Y nosotros gozamos de esa fidelidad, hermano, porque Dios nos ha prometido que aunque pasemos una tentación, Dios siempre va a estar con nosotros y nos ayudará para poder resistir la prueba y la tentación en el momento difícil. Ahora nosotros, hermanos, tenemos también que entender que hemos sido llamados no por un ser humano, hemos sido llamados por el Señor. Y esto es lo que la iglesia primitiva entendió desde un principio. Esto es lo que nuestros primeros hermanos entendieron y fueron mártires. Dejaron sus casas, dejaron sus comodidades y fueron expulsados de sus propias ciudades. Y muchos murieron. Y cuando murieron, sintieron satisfacción de haber padecido el sufrimiento con Cristo. Nosotros, hermanos, cuando nos encontramos en las dificultades financieras, porque es lo que más preocupa, financiera y salud, ¿nos sentimos felices? No, ¿verdad? Nos sentimos atribulados. Y nos sentimos que nos vamos a morir. Pero cuando estos hermanos primitivos sufrieron la persecución,
ellos sintieron gozo. Ellos sintieron identificados con Cristo. La expresión no les importó dar su vida es un poco pesada, pero ellos no escatimaron su vida como preciosa, hermanos. Ellos no escatimaron este cuerpo para ser eterno. Ellos no escatimaron ir a dormir bajo un árbol. Ellos no escatimaron llevar su familia al desierto. Ellos no escatimaron comer cuando había. Ellos no escatimaron ser rechazados por la sociedad. Ellos no escatimaron ser rechazados por sus familias. Pero sí habían entendido que la luz o el manantial de la vida estaba en Cristo Jesús. La iglesia en el desarrollo desde del siglo V al siglo XV, ¿usted cree que no sufrió? ¿Usted cree que la iglesia no ha sufrido persecuciones? La iglesia que no ha sufrido nada somos nosotros. La iglesia de cristal somos nosotros. Como decían los pastores anteriormente, estamos tan malcriados que hasta por un saludo nos enojamos. Estamos tan malcriados que hasta porque me vieron o no me vieron, yo ya no soy cristiano. Hermanos, realmente nosotros debemos entender la fidelidad y el perdón que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos ver que Dios siempre ha perseverado, que Dios siempre ha preservado a su pueblo, a sus escogidos. Y si nosotros somos sus escogidos, no somos la excepción. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios está en medio de esa necesidad financiera. Dios está en medio de esa necesidad de salud. No le estoy diciendo que vaya a su cuenta de bancaria y que va a tener 100,000 ahora. No. Vaya dentro de su corazón y vea la riqueza que hay de la palabra de Dios en su vida. Deleítese, gócese, dele gracias a Dios en todo momento. Porque de lo contrario, hermano, preocupaciones vamos a tener. Hemos adquirido deudas, hemos adquirido compromisos, hemos adquirido problemas que a veces ni son nuestros, pero lo hemos hecho nuestro. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevar mis problemas más los problemas de otros. Ni siquiera de uno, de otros, hermano. Por esa razón nosotros como cristianos, como la palabra del Señor nos llama, como comunidad, a orar unos por los otros, a amarnos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque somos el cuerpo de Cristo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no simplemente, hermano, nos llamó y nos dejó a nosotros que hagamos lo que queramos, sino que Él nos dio su Santo Espíritu para perfeccionarnos hasta el día del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, entendemos como Juan, el Evangelio de Juan 10, 28, 29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y esto es lo que los reformadores, esto es lo que la iglesia primitiva, esto es lo que los profetas, los apóstoles, los verdaderos hijos de Dios siempre han tenido en claro, que Dios nos ha dado vida y vida eterna y que estamos en las manos de nuestro Padre eterno. Y que nadie es mayor que el Padre y que nadie nos va a arrebatar. Por eso el salmista dice, y mano de impío no me mueva de la fe. La mano de impío no me mueva del conocimiento. La mano de impío no me lleve a la soberbia. La mano de impío no me haga ver la luz. La mano de impío no me haga deleitar la delicia del Señor. Y eso es lo que sucede. Nosotros como creyentes debemos vivir y disfrutar la salvación que tenemos en Cristo Jesús siempre. Romanos 8:30, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Dios, hermano, ha prometido preservarnos
con riquezas, no. Nos ha prometido preservarnos para la salvación y la glorificación, para que estemos con Él por toda la eternidad. Y eso es promesa, hermanos, en tiempos difíciles. Salmos 121, 7, 8, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él guardará tu alma. Él nos guardará. Nosotros somos personas mortales. Entendamos que es un momento que estamos acá, pero nuestra alma es eterna. Por esa razón, en el verso 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. ¿No es precioso, hermano? Que Jehová te guardará de todo mal. Y me gusta esta palabra. Él guardará tu alma. Si el Señor no guardara mi salida, si el Señor no guardara mi entrada, pero Él guardara mi alma, lo tengo todo. Porque ¿quién puede arrebatar mi alma de la mano del Dios Todopoderoso? Nadie. Y no es más seguro estar con nuestro Señor. Por esa razón nosotros vemos que la fidelidad de Dios es el testimonio constante en su compromiso. En 2 Timoteo 2:13, si nosotros no somos fieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios, hermanos, conforme a sus promesas, nos debe sostener de día y de noche, en medio de la prueba y en medio de la alegría. ¿Por qué en medio de la alegría? Porque en medio de la alegría viene la soberbia y nos aleja de la comprensión de la fidelidad de Dios. En momentos que enfrentamos dificultades, siempre vamos a encontrar la salida si buscamos en la palabra del Señor y si confiamos en la palabra del Señor. No estamos solos en esta lucha, hermano. Nuestro gran Dios está con nosotros. Y vuelvo, somos templo y morada de Dios, ¿no? Somos el templo y la morada de Dios. Por esa razón, hermano, nosotros debemos entender que cuando enfrentamos las pruebas, cuando enfrentamos el pecado, cuando somos tentados, podemos confiar en que Dios nos va a cuidar y que Dios nos va a dar la fuerza para soportarla y nos proveerá la salida. Nos proveerá la fuerza y nos proveerá salida. No que nos va a sacar, sino que nos va a ayudar para que podamos crecer. Porque el motivo de preservarnos en la fe y apoyarnos es para que nosotros, hermanos, crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Israel, con su propósito era crecer. La fidelidad de Dios, hermano, es un faro de luz para nuestras almas. Es un manantial para nuestras vidas, Señor, del Señor, porque nos ayuda a nosotros a confiar en medio de la incertidumbre, nos ayuda a descansar en medio del caos, nos ayuda a tener certeza en medio de la desolación que Dios nunca cambia y que Dios siempre cumple su promesa y que Él va a proveer para nuestras necesidades, hermanos. Él va a proveer porque Dios es fiel para proveernos a nosotros. El Salmo 36 como himno exalta la grandeza y la necesidad humana de la justicia. El Salmo también resalta la soberanía de Dios y el deseo de proveernos refugio a nosotros sus hijos. Y Él nos recuerda que el anhelo de nuestro corazón debe satisfacer siempre la comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador. Dios siempre nos ha escogido, hermano, y nos ha escogido con un propósito, con el propósito revelado en las Escrituras, para que exaltemos al único y verdadero Dios. 2 Timoteo 2:13 dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nos ayuda a nosotros entonces, hermano, que si aunque fallemos, Dios no cambia. Que aunque estemos en medio de la prueba, Dios no cambia. Que estemos en medio de la necesidad, Dios no cambia. Y este mayor motivo que tenemos de la fidelidad de Dios nos ayuda y nos debe guiar a confiar en el Señor siempre, porque de Él y para Él somos
Todo lo que hacemos, de hecho y de palabra, lo hacemos para el Señor. Ya no vivimos nosotros. Y lo que hoy vivimos, lo vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro. Eterno Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia, Señor, con que tú nos has amado. Señor, gracias porque tu misericordia y tu favor siempre están con nosotros, Señor. Sabemos, Dios mío, que tú cuidas de nosotros. Mira, Señor Jesús, las necesidades que hay dentro de tu pueblo, dentro de tu iglesia. Suple las necesidades, Señor. Salud, económico, lo que haya necesidad, Señor. Te pedimos que sean suplidas por el amor y por tu fidelidad. Y que podamos entender, Señor, que tu misericordia es tan preciosa y que estamos bajo el amparo tuyo, Señor. Que estamos amparados bajo las alas tuyas, Padre. Y que de tus manos nadie nos puede arrebatar y en que en tus manos estamos completamente seguros, Señor. Padre del cielo, estamos completamente saciados por tu palabra, Señor. Estamos completamente saciados con el poder de tu Espíritu Santo morando en nuestras vidas, Señor. No simplemente ese poder, sino que tú, oh Dios Trino, moras en nosotros y nos guías en esos torrentes donde está tu delicia, Señor. Entendemos que el manantial de la vida nos la diste en ti, oh glorioso Jesucristo, y que pudimos contemplar la luz verdadera en la luz que vino a este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Apártanos, Dios mío, de la soberbia, apártanos, Dios mío, del comportamiento impío, y ayúdanos, Padre del cielo, para ser verdaderamente hijos y testigos tuyos. En el nombre de tu Hijo amado.